Tengo 87 años y todavía me acuerdo del olor exacto de esa mañana. Era café recién hecho, canela y algo más que no supe nombrar en ese momento, pero que después entendí que era miedo. No el mío, no el de mi hija. Carmen entró a mi cocina con ese paso apresurado que tiene cuando algo la preocupa, pero no quiere que yo lo note. Como si pudiera engañarme después de 54 años conociéndola. Traía algo en la mano, doblado, con colores brillantes. Lo dejó sobre la mesa junto a mi taza sin decir nada primero, y se quedó de pie, mirándome, esperando. Yo bajé la vista hacia ese papel. Jardines bien cuidados, habitaciones limpias, personas mayores sonriendo frente a tazas de café que nadie había pedido a un folleto. De esos que tienen más fotografías que palabras porque saben que las palabras reales asustan. Lo miré durante varios segundos. Luego la miré a ella. Y en su cara vi algo que llevo meses intentando describir con precisión, una mezcla de amor genuino, culpa anticipada y la determinación de quien ha tomado una decisión que todavía no se atreve a pronunciar en voz alta. Ese momento, ese preciso instante con el café enfriándose y el folleto sobre la mesa, y mi hija de pie, sin saber dónde poner las manos. Fue el principio de la historia que te voy a contar, y lo que descubrí después de ese momento, ni ella ni yo lo teníamos. Quédate hasta el final, porque hay algo en esta historia que puede cambiar la forma en que ves a las personas que tienes cerca. Sin importar la edad que tengas, déjame contarte quién soy, antes de contarte lo que encontré. Me llamo Consuelo. 87 años cumplidos en marzo, los últimos 12 vividos sola, en la misma casa donde crié a Carmen, donde vi crecer cada grieta del techo, donde enterré a mi esposo, Rodrigo, hace ya 9 años, un jueves lluvioso, que todavía visito en sueños con más frecuencia de lo que quisiera. Esta casa tiene memoria propia en cada rincón. La cocina huele a canela porque siempre tuve una rama seca colgada cerca de la ventana, costumbre que aprendí de mi madre y que nunca entendí del todo, pero nunca abandoné. El pasillo cruye en el tercer escalón porque Rodrigo nunca lo arregló y yo nunca quise que nadie lo hiciera después de que él se fue, porque ese sonido es lo más parecido a sus pasos que me queda en esta vida. El jardín tiene una higuera que plantamos juntos el año en que Carmen cumplió 10 años, y que cada verano sigue dando higos que yo ya no puedo alcanzar sola, pero que perfuman el aire de una manera que no tiene precio. Mi casa no era solo ladrillos y techo, era la versión física de todo lo que yo había sido. Y mi hija quería llevarme lejos de todo eso con la mejor intención del mundo. Y ya sé lo que estás pensando, aunque la mejor intención es la más difícil de rechazar. Teens raise, pero también es, a veces, la más importante de cuestionar. Carmen tiene 54 años y es médica, cosa que complica todo cuando eres su madre. Porque cuando un médico te dice que algo es lo mejor para tu salud, lo dice con el peso de años de estudio detrás, y discutirle se convierte casi en un acto de rebeldía, no contra ella como hija, sino contra la ciencia misma. Es una buena persona, siempre lo fue. Trabajadora, responsable, de esas que llaman cada domingo sin falta, aunque sea 5 minutos. Nunca me faltó al respeto, nunca desapareció, nunca me dejó sin respuesta cuando la necesité. Pero hay una diferencia muy concreta entre una hija que está presente y una hija que te mira y solamente ve a una paciente de 87 años que vive sola y se cae de vez en cuando. Esa diferencia, sutil al principio, casi invisible, fue creciendo con los años, hasta convertirse en el muro invisible más alto que existía entre nosotras. Y ninguna de las dos sabía cómo atravesarlo, porque ninguna de las dos sabía exactamente dónde estaba. Todo comenzó con una caída. No fue dramática ni cinematográfica. No fue en la escalera como en las historias de terror que les cuentan a los mayores para que acepten que necesitan ayuda. Fue en la cocina, un martes por la tarde, mientras intentaba alcanzar una olla del estante de arriba. Resbalé, caí de lado. Me golpeé el hombro contra el filo del mesón con un golpe seco que me cortó el aliento durante unos segundos que se me hicieron eternos. No me rompí nada, me dolió mucho. Me asas. Estuve 10 minutos en el suelo recuperando la respiración y hablándome a mí misma en voz baja, como hacía cuando Carmen era pequeña y se caía y yo necesitaba que no llorara hasta evaluar si estaba bien. Luego me levanté, me revisé el hombro con las manos, vi que podía moverlo y seguí haciendo la sopa. No llamé a Carmen. Sabía exactamente lo que pasaría si lo hacía, pero pasó de todas formas, porque la vecina la llamó. Siempre hay una vecina que llama
Carmen llegó al día siguiente con cara de no haber dormido, y con esa energía de médica en guardia que le cambia completamente la postura. Me revisó el hombro de todas las formas posibles. Me hizo mover el brazo en ángulos que nunca había intentado. Me preguntó si había perdido el conocimiento, si me había dado en la cabeza, si recordaba que había desayunado, si sabía qué día era. Le respondí todo con paciencia, sin molestarme, porque entendía de dónde venía su miedo, aunque no compartiera su conclusión. Después de revisarme, se sentó en la silla donde Rodrigo leía el periódico cada mañana. Me miró con esa mirada larga y calculada, y sacó el folletón, y ahí estábamos. El café, la canela, el folleto de Jardines Perfectos. Y las dos nosotras, a punto de tener la conversación más importante que habíamos tenido en años, sin saber todavía que eso era lo que era. Me habló durante mucho tiempo. Me contó sobre la residencia con todos los detalles médicos, las 24 horas, habitaciones individuales con ventana al jardín, actividades culturales, grupos de conversación, fisioterapia o incluido menú variado que se podía personalizar. Me dijo que me visitaría todas las semanas sin falta. Me dijo que podría decorar mi habitación con mis cosas, llevar mis fotos, mis libros, incluso algunas plantas si quería. Me dijo que no era un abandono, que era una decisión de cuidado, que ella no podía dormir pensando en la posibilidad de que yo me golpeara la cabeza un día y nadie lo supiera hasta el día siguiente. Me lo dijo todo con amor real, con la voz ligeramente temblorosa de quien sabe que está pidiendo algo enorme, aunque lo envuelva en razones lógicas. Yo la escuché sin interrumpirla en entera hasta el último argumento. Cuando terminó, el silencio entre nosotras duró lo suficiente para que yo eligiera bien mis palabras. Miré el folleto otra vez, luego la miré a ella, y le hice una sola pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quiero yo? No qué es lo más seguro. No que te quite el insomnio, a ti qué quiero yo. Ella no respondió de inmediato. Parpadeó, como si la pregunta fuera inesperada viniendo de mí, y fue en ese silencio donde entendí algo que llevaba tiempo sintiendo sin poder ponerle nombre. Había un momento impreciso, que no sé exactamente cuándo ocurrió, en el que dejé de ser consultada para ser decidida, como si envejecer fuera un proceso gradual de transferencia, no solo del cuerpo que se vuelve más frágil, sino de la voz, de la autoridad sobre la propia vida. Mis hijos, mis médicos, mis vecinos, todos empezaban las frases con lo mejor para ti. Sería sin haber terminado de escuchar que quería yo primero. Y lo más perturbador es que yo misma lo había permitido. Poco a poco, sin notarlo, tragando mi opinión con cada sí, como ustedes digan, hasta que el folleto sobre la mesa me lo mostró todo de golpe con la claridad brutal de lo que no puedes ignorar. Le dije a Carmen que necesitaba tiempo. Ella sintió, creo que aliviada de que no hubiera dicho un no rotundo. Se fue con un abrazo que duró más de lo habitual, y yo me quedé sola con el folleto, el olor a canela, el crujido del tercer escalón vacío. Sigue escuchando, porque lo que pasó esa noche es lo que cambió todo, y no lo vas a esperar. Esa noche no dormí. Lo esperaba, pero la magnitud del insomnio sí me sorprendió. 2 de la mañana, 3, las 4 marcadas por el reloj del salón que sigue sonando igual que hace 30 años. Me levanté, fui a la cocina, puse agua a hervir para el té, y sin saber muy bien por qué, abrí el cajón de las cosas sin lugar. Ese cajón que existe en todas las casas y que guarda lo que no tiene dónde ir en botones sueltos. Recibos viejos, pilas que quizás todavía funcionan, cartas que no se archivan porque archivarlas sería hacerlas definitivas. Y entre todo eso, mis manos encontraron algo que no recordaba haber guardado ahí, un cuaderno de tapos azules, con las esquinas gastadas y el lomo ligeramente despegado. Lo saqué sin entender bien qué era. Lo abrí por la primera página. Mi letra, más firme que ahora, llenaba las líneas con una densidad que me dijo que quien escribió eso tenía mucho que soltar. Era untied. No uno ordenado ni consistente, sino de esos cuadernos que solo aparecen cuando algo pesa demasiado para cargarlo solo. Las primeras entradas eran del año en que Rodrigo enfermó. Yo describía los días en el hospital, el miedo que llegaba en oleadas, los momentos de falsa esperanza que los médicos dan sin querer cuando dicen estable, como si estable fuera lo mismo que bien. Pero también había algo más, algo que no esperaba encontrar a mis propios miedos sobre lo que vendría después. No solo el miedo a perderlo a él, el miedo a quedarme,
a ser vieja y sola, a nada depender de otros, a convertirme en una carga. Lo había escrito con mi propia mano, años atrás. En tinta azul al no quiero convertirme en una carga para nadie. Me detuve en esa frase. La leí 3 veces en 4. Y me hice una pregunta que se me quedó resonando mucho después de que terminé el té. Había sido esa creencia. Esa idea silenciosa de que envejecer era inevitablemente convertirse en peso, la que me había llevado a ir cediendo mi voz sin darme cuenta. Había normalizado que otros decidieran por mí, porque en el fondo sentía que mis deseos ya no tenían el mismo derecho de existir que antes. Era una pregunta incómoda. Seguí leyendo para no dejar que se volviera demasiado grande. Más adelante en el cuaderno, semanas después de que Rodrigo murió, había páginas escritas con una letra diferente, más irregular, más urgente. Páginas de dolor puro, de esas que no tienen estructura, porque el dolor tampoco la tiene, pero intercaladas entre el dolor, como respiraciones entre sollozos, había listas, pequeñas, discretas, casi avergonzadas de existir. Cosas que quería hacer. Cosas que Rodrigo y yo habíamos postergado juntos durante años, un viaje a un pueblo del norte que él siempre mencionaba, aprender a tocar el ukulele que compré en un mercado y nunca saqué del armario. Terminar de leer los 3 libros que llevaban años en la mesita esperando que yo tuviera tiempo an escribir. Tenía escrito en mayúsculas, subrayado 2 veces, escribiren, como si ese deseo en particular necesitara más énfasis que los otros para no desaparecer. Cerré el cuaderno cuando el cielo empezaba a aclararse por la ventana. El té se había enfriado hace rato. Tenía algo parecido a una claridad que no esperaba, no completa toda. Pero ahí me di cuenta de que antes de hablar con Carmen sobre la residencia, antes de decir sí o no a cualquier cosa, necesitaba responderme una pregunta que había estado postergando mucho tiempo. ¿Qué quiero yo para el tiempo me queda? No qué es lo más seguro, no qué conviene a los quiero yo. Y esa pregunta, te juro, me pareció más difícil de responder de lo que esperaba, porque llevaba tanto tiempo sin hacérmela que casi había olvidado que tenía derecho a formularla. Si hay alguien escuchando esto ahora mismo que siente algo parecido, que siente que sus propios deseos llevan tiempo esperando en una lista que nadie lee, incluyéndote tú, quiero que sepas que eso no es inevitable, no es el precio de envejecer, es algo que se puede cambiar. Y yo lo descubrí a los 87 años, así que tú todavía tienes tiempo. Los días siguientes fueron extraños desde afuera, pero muy activos por dentro. Carmen llamaba cada día, prudente, sin mencionar el folleto, esperando. Yo, mientras tanto, hacía algo que ella no esperaba. Investigaba. Con mi teléfono viejo, con mis gafas nuevas que todavía me molestaban en las orejas, con la conexión lenta que el vecino siempre ofrece ampliar y yo siempre rechazo, buscaba. Leía historias de personas de mi edad que habían tomado decisiones que nadie esperaba. Una mujer de 82 años que aprendió a pintar acuarela durante la pandemia y terminó exponiendo sus cuadros. Un hombre de 89 que escribió sus memorias y las autopublicó, y su familia no sabía ni que las estaba escribiendo. Personas que habían decidido que tener muchos años de vida no era razón suficiente para dejar de vivirla hacia adelante. También busqué información real sobre residencias, no los folletos con fotos, testimonios, foros, experiencias escritas por personas que habían vivido en ellas o tenían familiares que las habitaban. Leí cosas que me hicieron entender que las residencias no son uniformemente malas ni uniformemente buenas. Como cualquier institución humana, dependen de quienes las administran, de cuántos recursos tienen, del espacio que dan a quienes viven ahí para seguir siendo personas y no solo residentes. Encontré historias terribles de abandono institucional. Encontré también historias de personas que habían florecido en entornos comunitarios después de años de soledad. La realidad, como siempre, era más complicada que el folleto o que lo más importante que encontré en esa investigación no fue información sobre residencia, fue información sobre mis derechos. Derechos que tengo como persona mayor, como ciudadana, como individuo, con capacidad de decidir sobre mi propia vida. El derecho a ser informada antes de firmar cualquier cosa. El derecho a rechazar tratamientos médicos. El derecho a elegir dónde vivir mientras sea capaz de tomar esa decisión. El derecho a que mis deseos sean considerados, no solo mis necesidades físicas. Nadie me había hablado de esos derechos nunca. Se asume que lo sabes, o peor, se asume que a cierta edad ya no los necesitas tanto
porque otros van a decidir por ti de todas formas. Una semana después del folleto, llamé a Carmen y le pedí que viniera. Cuando llegó, la hice sentarse en la silla de Rodrigo, como siempre, y fui yo quien tomó la palabra primero. Saqué el cuaderno azul, no se lo leí entero, pero le mostré la lista. Esa lista pequeña y avergonzada de cosas que quería hacer y que había escrito con mayúsculas y subrayados como si necesitaran gritar para no desaparecer. Le dije que todavía quería hacer esas cosas, que seguía queriendo escribir, que seguía teniendo cosas que quería vivir, y que lo que le pedía, antes de tomar cualquier decisión sobre mi futuro, era que me ayudara a explorar si esas cosas eran posibles. No me ayudara a resignarme, me ayudara a intentarlo. Carmen tardó un momento en procesar lo que estaba escuchando. Vi en su cara el movimiento de quien recalibra toda una narrativa que tenía construida. Porque ella tenía su versión de esta historia. A madre Mayoere, vive sola, cayó, es un riesgo, hay que actuar. Era una narrativa médica, lógica, bien intencionada, pero no incluía al personaje principal. No me incluía a mí con todos mis ángulos, solo con el ángulo de la fragilidad. Y eso, aunque sea con amor, es una forma de reducir a alguien. Esa conversación duró horas, la más larga y honesta que habíamos tenido en muchos años, quizás en toda nuestra vida adulta junta. Hablé de mis miedos reales, los que no son los que ella suponía que yo tenía. No el miedo a caerme, aunque ese también existe. El miedo a perder la autonomía, el miedo a que mis últimos años fueran un paréntesis controlado en lugar de una continuación viva de todo lo que yo había sido. El miedo a que cuidarme bien significara dejar de ser yo. Y Carmen, por primera vez en mucho tiempo, me habló de los suyos, sin envolverlos en razonamiento médico, el miedo a que algo malo me pasara y ella no pudiera hacer nada. El miedo a no estar siendo una buena hija. El miedo profundo e irracional de que si me pasaba algo en esta casa, iba a cargar con eso para siempre. Dos personas con miedos completamente hablando una encima del miedo de la otra sin llegar nunca al propio. Eso habíamos sido durante años, y esa tarde, por fin, dejamos de serlo. No tomamos ninguna decisión ese día. Algo mejor, acordamos un proceso. Antes de decidir nada, haríamos 3 cosas juntas. Visitaríamos 3 residencias reales, sin folletos, con preguntas incómodas y sin anunciar que ella era médica para ver qué diferencia hacía. Buscaríamos información real sobre opciones de cuidado en casa y hablaríamos con una profesional especializada en bienestar de personas mayores, no solo en su salud física. Carmen y creo que algo en su postura cambió en ese momento. Se volvió más ligera, como si la carga de tener que resolver todo ella sola hubiera encontrado, por fin, a alguien con quien repartir. Sigs, bien porque lo que viene ahora es la parte que más me costó y también la que más me enseñó. Sigue escuchando. Las visitas a las residencias fueron una lección brutal en la diferencia entre lo que se muestra y lo que se... La primera que visitamos era exactamente como los folletos en edificio moderno. Recepción luminosa, jardín impecable. La directora nos recibió con una sonrisa entrenada y nos hizo el recorrido como si fuera una visita guiada a un hotel. Todo relucía. Todo olía bien. Los colores eran cálidos y calculados para transmitir calma, pero había un silencio en los pasillos que no era paz. Era resignación. Los ancianos que vimos en las salas comunes miraban televisores encendidos a alto volumen sin hablar entre sí, como islas dentro de la misma habitación. Una señora Mayoere me miró cuando pasé por el pasillo con una expresión que no puedo quitarme de la cabeza. No era tristeza, exactamente, era ausencia, como si la persona que había sido estuviera guardada en algún lugar adentro y ya no tuviera motivo para salir. Cuando pregunté si los residentes podían salir solos a caminar por el barrio, hubo una pausa brief, casi imperceptible, antes de que la directora respondiera que había actividades de paseo organizadas 3 veces por semana. No respondió mi pregunta. Esa pausa me dijo más que cualquier respuesta. Carmen me miró de reojo. Creo que lo notó también. La segunda residencia era diferente. Más pequeña, menos elegante, con los pasillos un poco más estrechos y la pintura de las paredes ligeramente desactualizada. Pero había ruido, y el ruido era bueno. Conversaciones en los pasillos, alguien tocando el piano en una sala pequeña, mal pero con una concentración que daba gusto ver. Una enfermera riéndose con un señor Mayoere,
de algo que no escuchamos, pero que claramente era genuinamente gracioso. La directora respondía a las preguntas sin pausa, incluyendo las incómodas, incluyendo las sobre conflictos internos, sobre protocolos cuando alguien no quiere tomar la medicación, sobre qué pasa cuando una familia y un residente tienen opiniones distintas sobre su... En ese caso, escuchamos primero al residente, dijo, y lo dijo sin vacilar. Me gustó, no era perfecta, pero era más honesta. La tercera opción no fue una residencia, fue una mujer llamada Beatriz, trabajadora social especializada en cuidado domiciliario de personas mayores, que Carmen contactó después de que yo insistí en que quería explorar todas las alternativas antes de decidir. Beatriz tenía unos 40 años, manos que transmitían calma y una manera de hablar que no tenía prisa. Se sentó frente a mí en mi propia cocina, con su libreta y su café, y la primera pregunta que me hizo fue esta: ¿qué necesita usted para estar bien en su casa? No qué necesitaba para estar segura, no qué necesitaba para no preocupar a mí, qué necesitaba para estar bien. En esa pregunta había una filosofía entera sobre cómo tratar a las personas mayores, y contrastaba tan brutalmente con todas las conversaciones anteriores que me costó un segundo procesar que me la estaban haciendo a mí, que alguien me la estaba haciendo de verdad. Pasamos más de 2 horas con Beatriz esa tarde. Me explicó el panorama completo de opciones que existían y que yo no sabía que existían, en apoyo domiciliario parcial, con una persona que viniera unas horas al día para ayudar con lo que yo decidiera que quería ayuda. No para sustituirme, sino para complementarme. Adaptaciones físicas del hogar para reducir riesgos, sin convertir la casa en un entorno hospitalario. Un sistema de alerta médica personal. Un pequeño dispositivo que llama automáticamente en caso de emergencia, visitas médicas domiciliarias periódicas, grupos de encuentro para personas mayores del barrio, donde la soledad no se resuelve con actividades obligatorias, sino con conversaciones reales entre iguales. No era una solución perfecta. Beatriz fue muy honesta en eso. El riesgo cero no existe. Vivir en casa a los 87 años tiene riesgos que ninguna adaptación elimina completamente. Pero también me dijo algo que nadie más me había dicho, aunque el riesgo calculado y aceptado por quien lo vive tiene un valor diferente al riesgo evitado por decisión de otro. Que hay una diferencia entre proteger a alguien y sustituirlo, y que esa diferencia, aunque sea difícil de medir, determina completamente la calidad de vida de la persona que está en el centro de la decisión. Elegí la tercera opción, no porque rechazara las residencias para siempre, sino porque quería ser yo quien tomara esa decisión cuando la tomara, con toda la información, sin que nadie me la pusiera encima de la mesa como un hecho. Acordamos con Carmen un periodo de prueba de 6 meses. Beatriz organizó el cuidado. Vinieron a adaptar el baño con barras de apoyo, pusieron una alfombra antideslizante en la entrada, instalaron luces con sensor de movimiento en el pasillo de noche. Llegó el sistema de alerta, un pequeño botón que llevo al cuello y que puedo presionar si necesito ayuda en cualquier momento. Y llegó Rosario. Rosario tenía 60 años, venía 3 mañanas por semana, y desde el primer día dejó muy claro que no venía a hacer mis cosas, sino a hacerlas conmigo. No era una enfermera, era más parecida a una compañera funcional, alguien que me acompañaba mientras yo seguía siendo quien. La primera mañana llegó, se sentó en la cocina, miró la rama de canela y me preguntó por qué la tenía ahí. Le conté lo de mi madre. Me preguntó más. 2 horas después, nos habíamos contado infancias enteras, sin haber empezado todavía la lista de cosas pendientes que Beatriz había sugerido organizar. Carmen me llamó esa tarde y me preguntó cómo había ido. Le dije, qué bien, pero lo que no le dije, porque todavía no sabía cómo explicarlo, era que había algo que no había sentido en mucho tiempo, la sensación de ser interesante para alguien, de que lo que yo tenía para decir valía la pena escuchar. Rosario volvió el miércoles y el viernes, y la semana siguiente, y en algún momento de esas primeras semanas, dejó de ser la señora que viene a ayudarme y empezó a ser parte del ritmo de la casa, como el crujido del tercer escalón o el olor a canela, algo que forma parte del lugar sin que puedas precisar exactamente cuándo se instaló. Un día, la tercera semana, llegó con algo en la mano, un cuaderno nuevo, de tapas rojas, más pequeño que el azul, pero con las hojas gruesas y lisas, de esas que dan ganas de escribir en ellas. Me contó que de joven escribía, dijo, dejándolo sobre la mesa frente a mí. ¿Por qué no vuelve a hacerlo? Lo miré, pensé en el cuaderno azul,
en la lista con las mayúsculas y los subrayados, en la palabra escribir que yo misma había puesto ahí como si citara énfasis para no olvidarse. Y tomé el cuaderno rojo sin decir nada. Esa tarde, después de que Rosario se fue, me senté a la mesa de la cocina con el cuaderno rojo y un bolígrafo y empecé a escribir. No tenía estructura, no tenía tema decidido, no tenía destinatario. Solo empecé por el principio en el folleto sobre la mesa, el café que se enfriaba, la cara de Carmen con esa mezcla de amor y culpa. Escribí durante 2 horas. Cuando levanté la vista, el sol ya se había ido de la ventana y la cocina estaba en una media luz que nunca me había parecido tan bonita. Tenía la mano derecha cansada de una manera que no había sentido en años y algo en el pecho que reconocí después de un momento. Era alivio, el alivio de quien ha puesto en algún lugar exterior algo que llevaba demasiado tiempo cargando solo por dentro. Escribir se convirtió en mi ritual de la tarde. Cada día, después de comer, me sentaba con el cuaderno rojo, y algo que no esperaba empezó a pasar al escribir. La memoria se activaba de una forma diferente a la que se activa simplemente recordando. Cuando escribes, buscas los detalles, los olores, las texturas, los tonos de voz, la posición exacta de los cuerpos en una habitación, y al buscarlos, los encuentras. Encontré cosas de mi infancia que creía completamente perdidas, el color exacto de la taza de leche que tomaba de niña, el nombre del perro del vecino que me asustaba, una tarde específica en la playa con mis padres donde la arena era tan fina que parecía polvo y el agua estaba tan fría que dolía entrar, pero una vez dentro ya no quería salir. Encontré también la versión completa de cómo conocí a Rodrigo, no la versión que contaba en las cenas familiares, la noble y romántica. La versión real yo estaba de malísimo humor ese día porque me había peleado con mi mejor amiga esa mañana y llevaba horas con una molestia sorda que no encontraba dónde poner. Él dijo algo torpe al presentarse, tropezó con sus propias palabras e intentó recuperarse con una broma que no. Y yo, que estaba de mal humor y necesitaba soltar algo, me reí. No di la broma, que no tenía ninguna gracia. Me reí de lo incómodo que se puso él cuando vio que la broma no funcionaba. Y él me miró, y en lugar de ofenderse, se rió también, decimos, con una generosidad hacia sus propios errores que todavía hoy me parece una de las mejores cosas nunca en una persona. Ahí comenzó todo, en una broma fallida y una risa que no era para lo que era. Escribí, y al escribirlo, Rodrigo estuvo presente de una manera diferente a la habitual. No como ausencia ni como dolor, sino como historia viva que yo estaba recuperando y poniendo en palabras. Carmen empezó a leer lo que escribía. Al principio le mostré yo algunas páginas. Después empecé a dejarlas sobre la mesa cuando venía a visitarme, sin decir nada, como quien deja un regalo y se va antes de ver si lo abren. Ella los leía, y algo fue cambiando en nuestras conversaciones. Empezó a preguntarme cosas que nunca había preguntado. Sobre mi infancia, sobre mis padres, sobre cómo era yo antes de ser su madre, sobre miedos que yo había tenido y superado, sobre momentos de mi vida que ella no había visto porque no había nacido todavía o era demasiado pequeña. Nuestras visitas, que antes duraban 1 hora, y se llenaban de actualizaciones prácticas sobre salud y medicamentos y listas de la compra, empezaron a durar 2-3 horas, y a llenarse de algo distinto, de historia compartida, de conocimiento mutuo que los años apresurados no habían dejado construir. Una tarde me dijo, con los ojos brillantes de una manera que no intentó disimular a mamá, no sabía que habías vivido todo esto. No sabía que eras esta persona, ni yo le respondí, con la suavidad con que se responde a algo verdadero. Es que nunca me preguntaste de esta manera, y yo nunca me atreví a contártelo de esta manera. No había reproche en mis palabras. Había una puerta abierta que llevaba años esperando que alguien encontrara el picaporte. Los 6 meses de prueba terminaron. Nos sentamos Carmen y yo, con Beatriz, a evaluar cómo había ido. Yo había tenido una segunda caída pequeña en el jardín de la higuera. Resbalé con tierra húmeda y caí de rodillas, me raspé las palmas y me asusté. Pero el sistema de alerta funcionó. Apretéle el botón antes de intentar levantarme sola y Carmen llegó en 20 minutos. No había sido una catástrofe. Había sido lo que es en un cuerpo de 87 años viviendo en el mundo real, con sus riesgos, con su dignidad intacta. Había sido un cuerpo que todavía estaba viviendo. Y eso no es una tragedia, sino todo lo contrario. Carmen me preguntó cómo me sentí. Le respondí, con honestidad, mejor que en muchos años. No porque todo fuera fácil. Pork era mío. Mi casa, mis tardes de escritura, mis mañanas con Rosario, mis conversaciones con Carmen que ahora llegaban al fondo,
en lugar de quedarse en la superficie. Era mi vida, vivida por mí, con apoyo pero sin... Y esa diferencia, que puede parecer semántica desde afuera, lo era todo desde adentro. Hay algo que quiero decirte ahora, y te pido que lo escuches con atención, porque es quizás lo más importante de todo lo que he dicho hasta aquí. Cuando tienes 87 años, la gente a tu alrededor, aunque sea con amor genuino, tiende a hacer dos cosas que parecen opuestas, pero que vienen del mismo lugar. O te sobreprotege hasta quitarte toda iniciativa, o te ignora hasta que el problema se vuelve urgente. Las dos cosas nacen del mismo miedo. El miedo a no saber cómo tratar con alguien que está en la última etapa de la vida, porque nuestra sociedad no habla bien de la vejez, la esconde, la teme, la asocia con pérdida y no con acumulación. Y al hacerlo, le quita a las personas mayores algo fundamental, el derecho a ser vistas enteras, con sus fragilidades y también con todo lo que todavía tienen para dar, para decir, para vivir. Yo descubrí a los 87 años que tenía cosas que todavía quería hacer, que tenía historias que todavía quería escribir, que tenía una relación con mi hija que todavía podía crecer y profundizarse si ambas elegíamos eso, que podía decirle no a algo que no quería explorar alternativas, pedir información, tomar decisiones, y que hacerlo, lejos de ser irresponsable o terco, era exactamente lo opuesto. Era hacerme cargo de mí misma de la única forma en que alguien puede verdaderamente ser cuidado, que es siendo sujeto de su propia vida y no solo su objeto. Escucha esto, si tienes padres o abuelos mayores y de verdad quieres cuidarlos, bien en el cuidado que respeta es el que pregunta primero, el que no asume, el que espera la respuesta real antes de actuar. No es el cuidado más cómodo ni el más rápido. Es el que requiere sentarse, tener paciencia, escuchar cosas que quizás son difíciles de escuchar, pero es el único que no reduce a la persona que estás cuidando a su diagnóstico, a su edad, a su fragilidad. El único que la deja entera. Y si tú eres la persona mayor que está escuchando esto, si eres tú quien está en el centro de esas decisiones que otros toman sobre ti, escucha esto también, tienes derecho a preguntar. Tienes derecho a decir que no. Tienes derecho a pedir tiempo, a exigir explicaciones, a proponer alternativas. La edad no te quita esos derechos. La fragilidad del cuerpo no te quita esos derechos. Mientras puedas pensar y hablar y sentir, sigues siendo el autor de tu propia historia. Y nadie tiene derecho a quitarte el bolígrafo sin pedirte permiso primero. Dime en los comentarios, ¿hay alguien en tu vida a quien deberías hacerle esta pregunta y todavía no lo has hecho? ¿Hay alguien al que llevas tiempo tratando con la mejor intención del mundo, pero sin haberle preguntado qué quiere él o ella de verdad? No tienes que responderme a mí, pero si lo piensas y la respuesta es sí, considera que esa conversación que estás postergando puede ser la más importante que tengas este año. El cuaderno rojo se terminó. Empecé el segundo voy por el tercero ahora. No sé cuántos más tendré tiempo de llenar, y esa incertidumbre ya no me paraliza como antes, me impulsa. Escribo cada tarde con la urgencia tranquila de quien sabe que el tiempo es finito y que precisamente por eso cada hora que se vive plenamente vale más. Escribo sobre Rodrigo, sobre Carmen, sobre mi infancia, sobre las mañanas con Rosario, sobre los insomnios que ya no me asustan porque aprendí a usarlos. Escribo sobre el folleto de la residencia que sigue en el cajón de las cosas sin lugar. No lo tiré. Lo guardo como recordatorio de la noche en que decidí no rendirme sin haberlo intentado. El tercer escalón todavía cruje. Nadie lo va a arreglar nunca. El olor a canela sigue en la cocina. La higuera del jardín va a dar higos este verano otra vez. Y este año he decidido que voy a buscar la forma de alcanzarlos. Aunque tenga que pedirle a Rosario que me sostenga mientras subo al primer peldaño de la escalera de mano, lo haremos despacio. Lo haremos con cuidado, pero lo haremos. Tengo 87 años y todavía tengo cosas que querer. Y eso, te lo aseguro, no es poca cosa. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Las historias que nos detienen son las que tocan algo que ya estaba resonando en nosotros antes de empezar a escucharlas. Quédate en este canal. Hay más relatos como este cada semana. Historias reales de personas que encontraron algo cuando menos lo esperaban. Dale a ese botón de suscripción. Activa la campana y la próxima vez que tengas a alguien mayor cerca,
Siéntate un momento más de lo habitual. Pregúntale una cosa que no le hayas preguntado antes y escucha de verdad la respuesta. Puede que te cuente algo que cambie la forma en que ves tu propia vida. A mí me pasó, Anne, con mi propio cuaderno azul, a las 4 de la mañana, con el té frío y el cajón abierto. Y no lo cambiaría por nada.